Eh, Tenemos más ventajas. Ahí estamos otra vez en el vivo, aquí, está charlando con los hermanos del Facebook, perdón, del sello. Nos sacó ahí rápidamente el Facebook, no sé por qué razón. Decía por falta de espacio, pero ya estamos aquí con ustedes, nuevamente en contacto. Sí, hablando con los hermanos aquí, creo que nosotros tenemos más ventaja porque ahora nos habita el Espíritu Santo. Dios está... A ver, nos está pidiendo algún detalle aquí el teléfono, no sé por qué causa. Vamos a ver qué tenemos en cuanto al espacio. Vamos a ver. Tolérenme un ratito, los hermanos. No sé por qué razón me está pidiendo espacio, pero 9:30. Y empezás con el mío. Sí, estoy ya cerrando, pero quiero cerrar a ver si me tolera aquí la transmisión, que me pide más espacio, no sé por qué. Pero la vida de Abraham es una de las vidas más hermosas porque perseveró por fe hasta la muerte. Recibió sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos. Jesucristo dijo, y en la segunda parte lo vemos, Jesucristo dice, Abraham vio mi día, se gozó que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cuándo lo vio? Lo vio, fíjese la página 31 de la carpeta, cuando el día que ofreció a Isaac. Por eso dice Dios que no se avergüenza de llamarlo, de ser su Dios, el Dios de ellos. No se avergüenza de llamarse así por estos hombres que a saber esperaban una patria mejor, una patria celestial. Y este hombre tremendo, este hombre Abraham, fue un hombre que le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Dice, ¿no? Por allí también el libro de Romanos capítulo 4, esperanza contra esperanza. Cuando se terminó las posibilidades de su propia esperanza para cumplir lo que Dios le dijo, apareció la esperanza según Dios. Qué maravilloso. Ahí vemos entonces un hombre de... Pero sin embargo, llegó a un altar. Cuando llegó al altar donde depositó ese día a Isaac para sacrificarlo en obediencia a Dios, fue el último altar. Parece que él comprendió y entendió que ese era el plan, ese era el propósito, y tipificó toda la escena de Dios poniendo a Cristo allí por nosotros. Tipificaba al Padre poniendo al Hijo, a su Hijo apreciado, su único, tan esperado, allí en el altar. Pero en un momento que Dios le detiene la mano, cambia la figura, y entonces ahora Isaac pasa a representar a nosotros, los pecadores, que es sustituido. Dice, él había dicho, Dios se proveerá del animal para el holocausto, y apareció un carnero trabado en un zarzal por los cuernos, y tomaron ese y fue en sacrificio, y de allí liberó casi como de la muerte la vida de Isaac. Ese día entonces Abraham, por la fe, vio el día. Se gozó que había de ver el día de Jesucristo, pero ese día lo vio. ¿Cómo lo vio? En figura, en sombra. Por la fe entendió cuál era el plan, y ese hombre nunca más construyó altares. Ese fue el último altar, porque entendió en ese sacrificio qué estaba hablando Dios. Él estuvo tipificando, lo pudo sentir en carne propia, sintió el plan de Dios, sintió cuál es, con el corazón de Dios. Muchas veces los hombres y mujeres de fe tenemos que llegar en algunos extremos a sentir con el corazón de Dios, y luego Dios nos libra, pero nos lleva hasta algunos lugares para que entendamos cómo Él ve, cómo Él piensa, cómo Él siente. Cuando hay rechazo, cuando el mensaje no llega, cuando la gente no escucha, cuando la gente hace oído sordo a la palabra de Dios, cuando los que nos rodean rechazan la palabra, cuando ocurre eso, todo eso también nosotros sentimos en algún momento el mismo corazón de Dios, para que entonces nos volvamos predicadores efectivos, eficaces por la fe. Aquí tenemos una nube de testigos, gente de un gran ejemplo de fe. ¿Cuánto más nosotros que tenemos estos ejemplos y tenemos las ventajas de haber alcanzado esta parte y este anticipo de los bienes venideros, de los bienes celestiales, y estar disfrutando de ese anticipo del reino que ahora es espiritual y está morando en nosotros? Esta es una maravillosa exposición aquí para alentar el corazón de los que tenemos fe, que no retrocedamos porque tenemos estos héroes de la fe, esta gente. Abraham, es maravillosa la vida y la historia de Abraham,
cómo va creciendo su fe en obediencia a Dios, va eliminando su propia confianza, su autoconfianza, su confianza en varios elementos que no vienen al caso ahora hablarlo, pero va progresando. Tiene montes esporádicos, pero viene uno muy especial, un monte que Dios había preparado en el monte Moriah, en el mismo lugar donde después, pasado los siglos, muriera nuestro Señor Jesucristo. Dios le hizo ensayar esa obra del Calvario ese día con Isaac. Él pudo de alguna manera entender el plan de Dios por la fe, verlo, palparlo y sentirse de la misma manera que se siente Dios al entregar su Hijo por nosotros. Dice, aunque ciertamente no llegó a matarlo, pero muestra la resurrección, porque de ahí de la muerte lo resucitó, aunque en cierta forma figurativa, dice allí, cuando ofreció a Isaac, ¿no? El libro de Hebreos, dice, aunque en cierta forma lo rescató de la misma muerte. Fue una idea de muerte y resurrección, también como la de Dios entregando a su Hijo y resucitándolo en beneficio nuestro. Tremendo. Y ya empieza, después de los patriarcas, la fe de Isaac, la fe de Jacob. Es tan breve y no me da el tiempo, pero la fe de Jacob es breve e interesante porque dice que adoró apoyado sobre su bordón, era el bastón de viejito que tenía. Adoró ahí, uno dice, ¿y eso es un acto de fe? Sí, claro que es un acto de fe. A ver dónde está, que lo quiero leer antes de cerrar esta parte. Ajá. Dice el 13, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos claramente dan a entender que buscan una patria. Si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza. Y Abraham, capítulo 17, versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, dice, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Parecía una contrariedad. Dios le ha prometido a ese hijo tanto que lo esperó. Nació por milagro y ahora se lo pide. Habiéndose dicho en Isaac que será llamada descendencia. Pero él no peleó contra el amor de padre y la obediencia a Dios, sino entre lo que Dios le prometió y el sacrificio. Haciéndose dicho, pensando que Dios es poderoso. Mire, si lo tenía que sacrificar, Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, dice aquí el escritor, también lo volvió a recibir. Y por la fe bendijo a Isaac y a Jacob, a Esaú respecto a cosas que aún no. Aún respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo del bordón. Ese detalle nomás del patriarca. Bendijo a todos sus hijos, le dio profecías por la fe tremenda que se cumplieron en cada uno de ellos. Yo recuerdo la profecía siempre a su hijo Judá, que le habla de que vendría un rey de su linaje, no va a faltar cetro de rey en la mano de Judá, y bendice a su hijo tan hermoso como era a los hijos de José, le da heredad de la tierra por aquellos que habían perdido la heredad, como fue Rubén, ¿cómo se dice? Fornicario, había perdido la primogenitura. Pero dice, y adoró apoyado sobre el extremo del bordón. ¿Saben qué? Sencillamente, aquel hombre, aunque tenía promesas que Dios le había dado a su abuelo y luego a su padre, a pesar de eso, era un hombre muy confiado en sí mismo, un estratega. Él pedía la bendición de Dios y siempre tenía estrategias, estaba confiando mucho en sus propios planes. Era como esa gente que dice hoy, tú tienes que confiar en ti mismo, ser un buen empresario, tienes que tener confianza en ti mismo, generar confianza. Era un hombre confiado en sus proyectos, sus propios planes, aunque sabía de lo de Dios. Dios lo bendijo no porque se haya comportado correctamente, sino por la promesa dada a Abraham. En algún momento dice, si me bendijeres, le dice a Dios. Parece que quiere hacer un pacto con Dios. En la tierra donde voy te daré el 10% de todas mis ganancias. Y Dios le contesta algo más o menos así, parafraseando. Voy a bendecirte de todas maneras porque eso es lo que le prometí a Abraham, a tu abuelo en este caso.
no porque te lo merezca. Un hombre confiado en sí mismo, pero cuando volvió después de los 20 años con mucha riqueza a su tierra, venía con miedo al fondo de la caravana, mandando otra estrategia, 3 grupos llevando regalos a su hermano para calmarle el enojo, y cuando llegara él ya todo estuviera calmado, diciéndole: tu siervo Jacob, o sea, humillándose como si fuera un esclavo delante de su hermano. Pero en un momento Dios le dijo: no cruces ahí, que cruce tu familia, tus hijos, las mujeres, los niños, pero tú no cruces, quédate aquí. Antes de cruzar ese arroyo tuvo un encuentro, y después de ese encuentro ese hombre nunca más fue el mismo. Quedó una marca en su muslo, en su cadera, rengueó toda su vida para acordarse que ese día había tenido un encuentro con un varón que era el mismo Dios, porque dice: con Dios has peleado y has ganado. Una pelea arreglada, una pelea que Dios tenía porque lo quería bendecir, pero arregló cuentas con él, lo abrazó hasta que lo bendijo. Y entonces ese varón le preguntó: ¿cómo te llamas? Jacob, usurpador, el que agarra el talón de su hermano. Y entonces le dice: no te llamarás más Jacob, a partir de ahora te llamarás Israel, porque has peleado con Dios. Qué tremendo, fue un cambio de nombre, un cambio, y se llamó Israel, y todos sus hijos, su descendencia fue Israel, algo así como príncipe de Dios. Hubo un cambio, ese hombre tuvo otra manera, y cómo le tocó, viejito, darle profecía a sus hijos apoyado en su bordón. Eso significa que abandonó su propia confianza y ahora estaba entendiendo todo el plan y confiando en el plan de Dios, que es mejor que las artimañas que él tenía. Hubo un cambio en ese Jacob. En ese cambio le nacieron 2 hijos muy importantes, José y Benjamín, que fueron muy distintos a los otros sátrapas, que fueron bastante bravos, porque estos fueron los hijos que le vinieron en su vejez, pero cuando él ya había cambiado su manera de ver las cosas. Como cuando cambiamos de ver las cosas, cuando a la manera de Dios, cuando tenemos un encuentro con Dios, cuando el viejo hombre es humillado, cuando Dios nos cambia el nombre y nace un nuevo hombre en nosotros, como hay un cambio en las cosas, miramos de otra manera y aprendemos a confiar a Dios, apoyado ahí nuestro bordón, diciendo: oh Señor, te adoro, tú lo tenías todo planeado y yo no merezco nada. ¿Qué estrategia puedo poner? Solo entregarme en tus manos y hablar y declarar tu palabra, la que tú pusiste en mi corazón y en mi boca para que la declare. Eso realmente es fe. Este hombre tuvo fe y confió ahí ya de viejito. ¿Y sabe qué? Hubo un cambio en su vida. Fue un hombre que rengueó a partir de ahí toda su vida, cojeó, rengueó, y eso le hacía acordar que había tenido un encuentro con aquel que le cambió su nombre. Qué maravilloso el encuentro con Dios y terminar siendo un hombre de fe en esta galería de los hombres que tienen fe. Estamos cortando aquí la primera parte, nos queda ver a Moisés, un hombre tremendo, usado para la fe. Se muestra a sus padres con fe. Se muestra una figura de alguien que abandona todo lo que él podía haber tenido, renuncia al tesoro de Egipto, a ese país poderoso que era potencia mundial y que era, vamos a decir, un gran imperio. ¿Y qué eligió? Rehusó a los tesoros de Egipto, a ser un príncipe educado en las letras, con cierto poder y todo lo demás terrenal. Eligió una figura preciosa de Cristo por la fe. Ser afligido con el pueblo, sufrir el vituperio de Cristo, o sea, la misma burla, todo, porque tuvo la imagen de Cristo como intercesor, humillado, a veces pidiendo que Dios lo mate a él y no toque a ese pueblo. ¿Qué más? La remuneración espiritual quería por encima de todos los bienes terrenales. La patria invisible, porque también caminó mirando ese tabernáculo que había visto en el monte y se le mostró y se le mandó a hacer una copia terrenal perfecta de todo eso, pero él sabía que había visto algo glorioso allí cuando tuvo el encuentro durante 40 días con el Dios Todopoderoso. ¡Qué maravilloso! Por la fe instituyó la Pascua. Un hombre tremendo, vamos a hablar ahí y rápidamente para ver lo que es la vida de él y de estos hombres de la galería de la fe que nos dejan a nosotros un rastro, una marca, que quizás cerramos esta primera parte, hermanos, diciendo: ¿y yo de qué me preocupo? ¿Y de qué me angustio? ¿Y de qué a veces me vuelvo a la incredulidad? ¿Por qué teniendo esta gente no puedo? Teniendo todas las ventajas que tengo ahora como hijo, como heredero, siendo participante de esta gracia de Jesucristo.
No puedo volverme atrás. Tengo que mirar a estos hombres que, aunque no lo alcanzaron, lo saludaron de lejos, a lo que yo estoy disfrutando ahora. Lo miraron allá, a esa idea del Espíritu Santo, a esa presencia de Dios que llenaba de gloria el tabernáculo. Pero Moisés se acercaba con ciertos temores a esa presencia que ahora habita en el corazón de cada creyente, y por la justicia que Dios proveyó, haciendo justo al hombre solo por la fe, ahora el Espíritu Santo nos puede habitar sin eliminarnos, por el contrario, porque nos ha participado